Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, y bendecir tu nombre, Señor, exaltar tus maravillas, aprender tu palabra, Señor. En esta hora, mi Dios, vamos a estudiar tu palabra, mi Dios, para seguir creciendo, Señor, seguir aprendiendo las profundidades de tu palabra, Señor, que no le has dado al hombre a conocer en su capacidad, pero en tu Espíritu sabemos que podemos ver las cosas que son del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre, mi Dios, tener esta actitud de darle el valor a tu palabra que merece, Señor. Saber que sin ella estamos perdidos, sin ella, Señor, estamos sin dirección. Sin ella no sabríamos qué hacer, Señor. Es nuestro alimento más importante. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, por aquellos que vienen en camino también, Padre. Te pido, Señor, que podamos abrir el corazón, Señor. Dame entendimiento, dame sabiduría, Señor. Guíame, Señor, en denuedo, Padre, y que tu gracia y favor no falte, Señor. Sabemos que sin tu ayuda, Señor, de nada sirve lo que hacemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Está bien ahí. Yo quiero, antes de entrar a la enseñanza, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando bajo este tema, bendecidos por ser pobres. Y en las últimas enseñanzas, incluso las de los domingos, hemos estado viendo, por así decir, por encimita, acerca de la desnudez y el miedo, ¿verdad?, que se produjo en Adán, en el huerto de Edén, cuando el Señor lo llamó. Y quiero hacer una pregunta para que la analicemos. Y van a ser dos preguntas para ver las dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día vemos muy popular la predicación acerca de algunos predicadores que motivan a la gente en diciéndoles, ¿verdad? Tú eres rico, eres capaz, eres especial, o sea, levantando su autoestima, por así decir. Por otro lado, vemos predicadores que, ¿verdad?, se encargan de traer las enseñanzas que hablan de nuestra desnudez, de dejarnos saber que somos pobres, que no somos capaces. Y en esas dos predicaciones, ¿verdad?, una de las dos tienen que estar mal. Las dos no pueden estar correctas, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque cuando veo las enseñanzas, ¿verdad?, me doy cuenta que la palabra, ¿verdad?, lo único que hace en nosotros es humillarnos más, ¿verdad? Ahora, el sentido de humillación no es el menosprecio como que no somos nada para Dios, sino más bien en capacidad, vamos a decir, en esencia ante Dios, en reclamo a Dios cuando le pedimos algo, ¿verdad?, con qué, vamos a decir, o en qué posición le pedimos lo que pedimos, si es porque somos buenos o porque no somos buenos, si es porque sí podemos o no podemos. Y cuando pensamos en esos dos tipos de enseñanzas, por un lado hay un grupo que dice que, ¿verdad?, que este tipo de enseñanza de siempre estar más o menos como menospreciando a la gente en la enseñanza, no es bueno, ¿verdad? Por otro lado, los que están del otro lado dicen que no es bueno levantar el autoestima de la iglesia diciéndole que tú puedes, eres capaz, eres campeón y todo eso. Pero ¿cuál de las dos están correctas, verdad? ¿Cuál de estas dos enseñanzas son las que debemos estar mirando? Y si hacemos un estudio exegético de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, el mismo Señor, cuando hablaba de Israel, hablaba, yo te levantaré, yo te recogí de la nada, ¿verdad? Ezequiel 16, yo fui quien te di, ¿verdad?, esta posición, te di autoridad, te di riquezas, y ahí vemos que Israel malinterpretó eso, porque el hecho de que el Señor levantó a Israel como una nación para santidad y prosperidad y todo eso, no fue con la intención de menospreciar a los demás, sino de salvar. Cuando Cristo viene, su primer mensaje que trae es, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, y muchos se ofendieron, y es lo que sucede hoy. Entonces, hay un efecto que se produce en estas dos predicaciones o enseñanzas. ¿Qué pasa si nosotros le decimos a la iglesia, por así decir, ¿verdad? Bueno, tú eres hija del rey, o sea, yo vengo de ese movimiento, camina erguido porque eres un príncipe, una princesa, eres un hijo, una hija de Dios, tienes que caminar, ¿verdad?, con el pecho como paloma.
o como palomo, gavilán, ¿verdad? Y vemos el resultado de lo que produce eso en nosotros. Por otro lado, vemos el resultado de lo que produce cuando la palabra nos humilla. Y vemos listas de versículos, toda la Biblia, ¿verdad? El que se humilla, Dios lo exalta. Mas el que se exalta, el Señor lo humilla, ¿verdad? Y en cada una de estas, o en cada una de estas dos, hay un fruto que resulta, ¿verdad? ¿Y cuál es? Bueno, cuando si la palabra, uso como ejemplo, ¿verdad? Debe utilizarse en su enseñanza para levantar nuestra baja estima, ¿verdad? Nos pone en un lugar de altivez y de superioridad ante los demás, ¿verdad? Nunca apreciaríamos el perdón de pecados, nunca entenderíamos por qué Cristo tuvo que morir, nunca le daríamos la gloria a Dios, sino a nuestra capacidad. Y si invertimos eso, el beneficio de que la palabra nos humille, nos desnude y realmente haciendo su examen de rayos X, saque la realidad de nuestra condición, en este caso es una bendición porque luego nos pone en la posición de ser bendecidos. Por eso el tema se llama bendecidos por ser pobres. Y Jesús mismo cuando vino a predicar el Evangelio, a los que se creían sanos, salvos y ricos, le dijo, yo no he venido a salvar a los que no se han perdido. No he venido a sanar al que no está enfermo. Entonces, había que recibir el mensaje de que estábamos muertos espirituales ante Dios, pobres espirituales, para que al reconocer esa necesidad en la que nos encontramos, entonces el Señor viene en su rescate. Hay un versículo muy famoso que todos conocemos, usted quizás se lo sepa de memoria, si se humillara en mi pueblo. Así comienza el versículo, en el cual mi nombre es invocado, se apartan sus pecados, entonces yo escucharé. Ahora imagínese un mensaje que nos diga, ¿verdad? Tú reclama tus promesas, etcétera, etcétera. Ustedes saben la idea. ¿Cómo podemos conciliar ese verso, verdad? Porque dice, si te humillas, entonces escucharé tu voz. Si sigues, ¿verdad? Enalteciéndote, no te puedo hablar. Y hoy en día, desafortunadamente estamos viendo cada vez más la iglesia inclinarse más al mensaje de elevar tu ego, que al mensaje de humillar tu ego. Y un ego exaltado no puede adorar a Dios. Un ego levantado, una persona altiva, no puede considerar que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque ¿de qué lo salvó? Si es bueno, es un campeón o una campeona. Y desafortunadamente este pensamiento es del mundo. Es un pensamiento donde cuando alguien te quiere humillar, inmediatamente tú le sacas tus credenciales en lo que eres bueno para sentirte al mismo nivel, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Cristo, dice que Cristo se humilló. Cristo se humilló. La palabra humillación está en toda la Biblia. Pero nos damos cuenta que los judíos todavía no han entendido la palabra humillación. Y en la humillación es en el único lugar que encontramos y escuchamos la voz de Dios. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Ahora, si lo leemos al revés, ¿qué sería? Un corazón enaltecido y elevado es despreciado por Dios. Esa es la idea. Entonces, nos damos cuenta que cuando no dejamos que la palabra, ¿verdad?, nos desnude, nunca amaríamos al Señor. O sea, si a ti te dicen, ¿verdad?, mira, te pagué una deuda de $10,000 y tú dices, no, es que yo no debía nada. Nunca serás agradecido con esa persona, porque tú no debías. Pero cada vez que la palabra nos va llevando más abajo, entendemos que el Dios tan grande, poderoso, maravilloso, su gran majestad se fijó en mí. Eso le da un valor gigantesco al amor de Dios hacia nosotros. Es eso lo que produce en nosotros el anhelo de servirle con nuestra vida y no con nuestro tiempo nada más. Esa es la diferencia. Entonces, hasta que la iglesia no entienda que sin Él no somos nada, Gálatas 6 dice que aquel creyendo que es algo siendo nada se engaña, dice Gálatas. Y es donde la palabra te humilla. O sea, miren, en el momento que somos más sublimes, somos más sensibles, es cuando nos humillamos. Nadie puede pedir perdón si no se humilla primero. Nadie puede regalarle al pobre si no se pone al nivel del pobre. Nadie puede dar la mano si no se tira en el suelo. O sea, es necesario esto. Por eso es que hemos hablado de una vida bendecida, es aquel que sabe, conoce su pobreza. Porque al reconocer nuestra pobreza ante Dios, dice Pablo, es necesario que yo
¿verdad? Ande en mi debilidad y me gloríe en mi debilidad para que repose el poder de Cristo. Y mientras digamos, yo puedo, yo tengo la capacidad, Dios no nos puede ayudar. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense en esta continuación de la historia del joven rico, Marcos 10, es la continuación en el versículo 23, donde el Señor queda, por así decir, frente a los discípulos ya. Marcos 10, 23. Fíjense, aquí todos conocemos la historia, ¿verdad? El joven rico viene corriendo a Jesús. Jesús, ¿verdad? Le pregunta qué necesita. Él dice, ¿qué tengo que hacer para, ¿verdad? Ser perfecto, tener vida eterna. Y luego que el Señor le da sus instrucciones, ¿verdad? No las acepta, se va triste. Pero todo eso sucede delante de los discípulos, ¿verdad? Y en el verso 23 dice, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, ¿por qué Jesús está conectando las riquezas con el querer entrar al cielo? Bueno, si ustedes piensan en un rico, en su mayoría, no podemos decir que todos, las personas ricas tienen un sentido de suficiencia, tienen siempre un sentido de que no necesitan a nadie, tienen un sentido de que son los mejores o son mejores que los pobres. Eso es lo que se desarrolla en una persona mayormente rica. Y cuando tú humillas a un rico, obviamente para el rico es ofensivo porque en ningún modo tiene este concepto de pobreza. Aquí Jesús comienza a utilizar una enseñanza acerca de, este hombre tiene mucho dinero, pero con su dinero no podrá entrar al cielo. Con su dinero no puede, o sea, aquí Jesús está llevándole al corazón de ellos porque sin dudas era la aspiración de todos llegar a ser este joven rico. Este hombre tenía riquezas, tenía potestad, tenía moralidad, tenía todo lo que un hombre anhela. Pero nada de lo que este hombre tenía, buena moral, buena reputación, practicante de la ley de Dios, ¿verdad? Judaísta, era un hombre que todos le admiraban y ellos miraban a este hombre como ejemplo a seguir. Nos damos cuenta que el joven rico piensa que el Señor le iba a decir, bien hecho, vas al cielo, vas al cielo. Bueno, el 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Qué significa se asombraron? Bueno, seguimos leyendo, a ver el contexto. Dice, pero Jesús respondiendo volvió a decirles. En otras palabras, es como quien dice, les explicó más profundamente qué significa lo que él está diciendo. Bueno, fíjense lo que está diciendo. Dice, 24, dice, hijos, cuán difícil es entrar, ¿dónde estoy? Sí, en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, Jesús está diciendo que cuando una persona confía en las riquezas, está diciendo, cuando alcance esto, ya. Esa es la idea. Cuando tenga esto, ya. ¿Qué es lo que los seres humanos mayormente decimos, verdad? Cuando yo compre mi casita, estaré mejor. Cuando tenga tanto dinero en la cuenta de banco, cuando pague esta deuda, cuando compre este carro, cuando llegue a tal país, etcétera. Y todos los que estamos aquí somos emigrantes de un país extranjero. Y saliendo de allá dijimos, wow, antes de llegar aquí dijimos, si pudiésemos nada más llegar, yo creo que, Dios, ayúdame solamente a pasar, ya no te pido más nada. Bueno, fíjate que esa es la mentalidad en cuanto Jesús aquí dice a los que confían en las riquezas. Ahora, la vida de todo ser humano consiste en ir detrás de algo. Hemos estudiado en diferentes enseñanzas que el alma necesita tener seguridad, necesita tener gozo, necesita tener amor, pero en la manera que el alma interpreta qué es eso, por no tener a Dios, por no tener el Espíritu Santo, lo interpreta con las cosas materiales. Dice, nada más alcanzando eso estaré bien. El joven rico tenía todo eso y se fue triste, dice el texto. Por eso dice Jesús el 25, más fácil. Y bueno, imagínense el ejemplo que hace, o sea, le está diciendo es imposible, claro. Dice, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí la palabra rico no se está refiriendo a los que tienen riquezas, sino a los que confían en las riquezas terrenales.
En el verso 26 dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí. O sea, fíjense aquí cómo sabemos que el rico aquí no es el que tiene porque ellos no tenían y estaban mortificados, estaban preocupados. Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora, ¿por qué dicen esto si la confrontación fue al joven rico y no a ellos? Porque ellos ya estaban en los zapatos del rico. Ellos ya sentían o querían vivir como el joven rico vivía. Es como nosotros tener a alguien de mucha, vamos a decir, estima, buen testimonio y decir, no, ese es segurito que va al cielo. Nadie me puede decir a mí que fulano no se va a salvar. Y Jesús le dice, aquí tú no entras. Y tú dices, wow, pero yo le estaba siguiendo los pasos a él. Es lo que está pasando aquí. Ellos están en los zapatos del joven rico. Era la aspiración de todos, llegar a ser un fariseo, a lo mejor. Entonces, el 27, Jesús mirándolos dijo, para los hombres, ¿qué dice? Es imposible. ¿Qué está diciendo Jesús? Obviamente está hablando de la salvación, porque la pregunta del joven rico es, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Y Jesús le dice, para los hombres es imposible. Dice, ¿mas para Dios? No. Dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, ahora fíjense aquí, ya le quedó claro que los ricos no van al cielo. Pedro siempre es la contraparte de las historias. Como ellos dijeron esto, yo voy a decir lo contrario. ¿Se acuerdan con el perdón? ¿Verdad? Señor, hasta 7 veces, pues exagerando. Pero siempre llevaba un sentido, vamos a decir, exagerado, hipócrita también, ¿verdad? Como queriendo apantallar a Jesús. Y le dice, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, no somos ricos, somos pobres. Pero el corazón de ellos no era pobre. En el corazón de ellos pensaban que esto era el vivir y el tener buena vida. 29 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Y aquí cuando dice la palabra dejado, no está diciendo como cuando en el tiempo de los apóstoles la gente vendía sus casas y lo traía a los pies de los apóstoles porque Ananías y Zafira vendieron su casa o su heredad. Está hablando dejar aquí significa poner a un lado en el corazón, quitar del corazón, cambiar el amor de las cosas pasajeras por Dios. Fíjense lo que dice, que no haya dejado todo, ¿dónde ando? 28, ok, 29, sí, gracias, dice que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas o padre, madre o mujer, hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Es una hipérbole, es una exageración figurativa, porque son más de 100, 1000 millones de veces, porque es por la eternidad. Dice ellos, ahora en este tiempo, ¿por qué dice ahora en este tiempo? Bueno, es algo triste de escuchar, muy triste, pero es una realidad. Cuando usted cuando usted se convierte a Cristo, usted forma parte de una familia nueva, el cual es la familia cristiana. Por eso dice la palabra que le sirvamos aún más a los de la familia de la fe. Fíjense lo que está diciendo. Entonces es duro entender eso, yo lo sé porque yo también tengo familiares no creyentes. Pero dice Jesús, cuando lo buscan, te busca tu familia. ¿Y qué dice Jesús? Mi familia es el que hace la voluntad del Padre. Son palabras muy duras para tragar, pero es algo que Jesús dice. Nos dice, recibirás más familia. Obviamente tu familia no puede pasar de 100,000 personas, tu familia. No, estoy exagerando. Pero si tú cuentas a todos los creyentes, son millones. Por eso dice 100 veces más, tendrás más familia. Ahora formamos parte de la familia de la promesa en Abraham, de los creyentes en la fe. ¿Significa esto que mi papá o mi tía o mi primo que no es creyente no es mi familia? No, significa que ahora perteneces a una nueva familia, el cual esta es la que va a prevalecer eternamente. Esto nos debe llevar a una urgencia de andar más en la voluntad de Dios para alcanzar a los que llevan nuestro apellido. Para que también venga juntamente con los amigos, enemigos, los que nos persiguen, todos vengan al cielo. Pero nos damos cuenta que no todos irán. Eso es lo pesado, ¿sí, Edwin? Ajá. 28. Igual sí. Sí. Sí, porque es
la palabra dejar allí, bajo el contexto que estamos leyendo, es como, por ejemplo, hay un verso que estoy tratando de recordar, dice, el que es casado viva como que no es casado. O sea, es vivir menospreciando todo lo material por darle el valor a lo eterno. Esa es la idea. O sea, no permitir que las cosas terrenales sean más importantes que las celestiales. Exacto. Pero en ningún modo significa odiar o menospreciar o no atender nuestra familia. Porque Jesús en Mateo 23 reprendió a los fariseos y dijeron, ustedes no ayudan a sus padres por decir que el dinero le pertenece a la sinagoga. O sea, no, ningún modo, porque cómo entonces, o sea, si el odio a la familia o el aborrecerlos a ellos implica olvidarnos de ellos, entonces ya no existe el segundo mandamiento, el amor al prójimo. O sea, es en el sentido de prioridad, de posición y de tiempo, ¿verdad? Y todo eso. Aquí dejar es, saca de tu corazón lo que gobierna tu vida y deja que Cristo gobierne tu vida, ¿verdad? Si no aborrecemos a nuestra familia, no la podremos amar ni salvar tampoco, ¿verdad? Es como que alguien se cae en un pozo de tu familia y solamente sale con una soga y tú te quedas allí tratando de extender tu brazo. Tu brazo no se va a extender como una soga. Necesitas irte y volver a salvarlo. Esa es la idea de la salvación, de la dejar. Dice el versículo, buena pregunta, dice el versículo 30, bueno, ya terminando, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. O sea, la promesa recibida es desde aquí hasta la eternidad, no es nada más cuando nos muramos. Cuando alguien rechaza el evangelio, siempre dependen de dos cosas, mayormente. Una de ellas es más amor por el mundo que a Dios. Esa es la número uno. Número dos, un alto concepto de sí. Esas son las dos batallas más grandes que Jesús, por así decir, peleó con la gente cuando estaba predicando el evangelio. Los que amaban más al mundo y los que se creían salvos, ¿verdad? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En la manera que Dios muestra su amor, a veces a nosotros se nos hace muy difícil ver en todo el sentido su gran amor. A veces es algo tan, decimos, Dios me ama mucho, o Dios me amó, Dios envió a su Hijo. Pero no siempre tenemos el concepto exacto para responder y vivir conforme a eso que Dios ha hecho por nosotros. O sea, usted tiene, por ejemplo, dos amigos y uno le presta $5 para comprar un desayuno y otro le presta $15,000 para usted pagar una receta médica. Usted no se va a sentir en más deuda con el de $5, ¿verdad que no? Obviamente el agradecimiento va a moverlo a usted internamente en su corazón, a tener más aprecio por el que le prestó los $15,000. Bueno, el perdón de Dios es tan grande que no nos sentimos nada más en deuda con servirle aquí y allí, sino nuestra vida le pertenece. O sea, ese pago de Dios hacia mi vida me da a mí ahora la capacidad de vivir eternamente y tener vida aquí espiritual. Poder amar a mi esposa, poder amar a mi familia como debo de amar, tener la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del amor de un padre o una madre, nos damos cuenta que siempre que decimos el amor, o sea, vamos a poner un ejemplo más simple. Cuando un hijo se refiere a su papá o a su mamá como a alguien que ama mucho, no lo hace simplemente porque es su papá o porque es su mamá, sino por el trato que estos dos, ¿verdad?, han tenido con este hijo. Cuando alguien dice, no, yo viví con mi papá, pero fue como que no viví con él. Otros dicen, no viví con mi papá. Otros dicen, viví con mi papá y fue un hombre maravilloso. Entonces siempre tiene que ver con la conducta. Hay veces que he oído personas que dicen, yo preferí mejor vivir sin mi papá que haber vivido con él. O sea, unos se quejan de que no tuvieron papá, otros se quejan de que tuvieron papá, pero lo trató malísimo, prefirieron vivir sin papá. Y otros tienen el privilegio de tener un buen papá, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta de, fíjense aquí Romanos 5, un ejemplo. A los tres necesitan el amor del Padre, ¿verdad? Aunque tú hayas nacido en una casa donde tu papá era un hombre maravilloso, la Biblia le llama a esa crianza, ¿verdad?, una crianza limitada. Y gloria a Dios por eso, pero los que crecimos a lo mejor sin un papá, vamos a decir, ¿verdad?, no huérfanos, pero sin papá, bueno, ahora entendemos y apreciamos más el amor del Padre. O sea, yo tuve el privilegio de verdad de, no me crié completamente con mi papá, pero mi papá en el poquito tiempo al principio de mi vida, ¿verdad?, sembró en mí mucho amor, mucho cariño.
al punto que me separé de él desde el 87 hasta el 94, y mi corazón siempre, ¿verdad?, esperando ese reencuentro con él. Luego cuando volvió y nos reunimos, ¿verdad?, hizo su trabajo y todo eso creció en relación. Mi abuelo también hizo esa parte que faltó, mi abuelo la completó. Pero a lo mejor hay alguien aquí que no creció ni con su papá, o a lo mejor su papá lo maltrataba, pero ahora estamos en una nueva familia. Ahora tenemos al Padre Celestial ahora, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, fíjense Romanos 5, verso 6. Y aquí, en esto que vamos a leer, es donde cada uno de nosotros comenzamos a entender y a aprender cómo podemos crecer en este amor hacia Dios. Dice, porque Cristo, cuando éramos, ¿qué dice? Bueno, ahí debería decir, cuando aún siendo campeones, ¿verdad? No dice eso, dice débiles. ¿Por qué dice débiles? Bueno, esta palabra débil en nuestro lenguaje significa que puedo levantar algo, pero con dificultad para nosotros. Pero débil, esta palabra es enfermo. Es una palabra donde no tienes fuerza. No puedes ni mover aquello que estás tratando de levantar. Y esta palabra débil está conectada a la ley y a agradar a Dios en nuestras obras. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Ahora fíjense aquí la continuación del 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, usted a lo mejor daría su vida por un familiar que usted ama mucho, o un amigo, ¿verdad?, que usted considera que usted lo aprecia. Y de repente se le puede tirar hasta adelante un carro por salvarle la vida, a lo mejor, ¿verdad? Dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y luego dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está llevándonos a los dos extremos. Si yo les pregunto, ¿verdad? Por ejemplo, piensa en un hombre que mató 5 niñas, ¿verdad? Primero la violó y luego la estranguló. Y lo llevan al estrado del juez, ahí a la corte, y luego este hombre se enferma y le preguntan a uno de ustedes, ¿quién se atrevería a darle un riñón? Imagínese el hombre así, lleno de barbas, todo sucio, con tatuajes así, ¿verdad? Con los cabellos parados, que se ve así bien, ¿verdad? Bien, malón, sí. No sienta mal, hermano, se nos parece malón, hermano que tiene tatuajes ahí. No, pero un ejemplo así, ¿verdad? Que parezca bien malón, como dice Carlos, ¿verdad? Y digan, ¿quién se atreve a darle un riñón a este hombre? A mí, humanamente hablando, ¿quién lo haría? Nadie. No, dice, no, riñón, mátenlo a ese hombre. Si olvídate de riñón, mátenlo, merece la muerte. Eso es lo que Jesús está haciendo, nos está llevando a la perfección de su gran majestad y su amor, amando a un hombre peor que lo que estoy describiendo, en condición delante de Dios. Y obviamente quizás ninguno somos ese malón que mató a estas niñas, pero delante del Señor, nuestras obras delante de Él son trapos de inmundicia. Y cuando Dios decide salvarnos, no está en ningún modo, hermano, sustentado en lo que Él haya visto en nosotros. Aquí es donde venía el escándalo del mensaje de Jesús, cuando vemos un fariseo que en su mente piensa que va camino al cielo, en su mente piensa que no ha roto ni una ley, y en su mente piensa que merece ser llamado hijo de Dios. Y Cristo le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos inmediatamente dijeron, eso no es lo que dice la ley. Bienaventurados los que se portan bien. Sí, lo mismo. Pórtate bien, a ver si Dios te va a dar algo por portarte bien. Sí, ignorando que el que rompe una ley las rompió todas. Entonces, fue un escándalo para ellos esto. Y nos damos cuenta, en este momento, ¿verdad?, es donde surge nuestra autojusticia con este malón, ¿verdad? O sea, mátenlo, merece la muerte. ¿Cómo es posible, decimos nosotros? Y surge esa actitud de a lo mejor sentirnos mejor. Matar a alguien con sus propias manos se le llama ¿cómo? Homicidio, ¿verdad? Jesús dice que odiar a alguien con el corazón es homicidio. Y más allá se va Jesús diciendo, el que no ama a su prójimo es homicida. Es increíble, hermanos. O sea, claro, no, Señor, yo tengo entradas al cielo gratis, yo no he matado a ninguno. Y el Señor nos dice, matar a alguien con tus manos es homicidio. Odiar a alguien con tu corazón es homicidio. Jesús dice, no amar al prójimo es homicidio. ¿Cuántos nos guindamos aquí? Todos. El fariseo ante aquel publicano quizás no estaba trabajando para los romanos y tampoco engañaba a la gente, hermanos.
¿verdad? En este modo no era como el publicano, no se robaba el dinero de los judíos, por así decir, entre comillas. Vamos a Mateo 23 para que veamos las palabras de Jesús. Vamos a leer un poquito largo esto aquí. Mateo 23, del 12 al 36. Siempre recuerden esto, hermanos. Nuestro trato hacia los demás va a depender en el concepto que tenemos de nosotros. Si nos creemos muy buenos, vamos a tratar a los otros con desprecio. Fíjense lo que dice Mateo 23, 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice, mas hay de vosotros, y quiero que ahora, mientras leemos esto, veamos humanamente nuestra imaginación, hombres nobles, morales, religiosos, gente que nadie le podía apuntar con un dedo, horizontalmente hablando así. Y Jesús le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. O sea, en otras palabras, de repente, según los contextos históricos dicen, que una mujer viuda, se le murió su marido que tenía dinero, o tenía una propiedad, y ellos iban y se adueñaban de ella. Y hacían unas oraciones ceremoniales larguísimas, como mostrando que vinieron de parte de Dios, etc. Y se aprovechaban de esto. Fíjense qué cosa, lo que hoy vemos, ¿verdad? Gente que le pide su casa o su carro a la gente en la iglesia. Dice, como pretexto, retomo, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, eso es pesado, hermanos. Dice, le hacéis 2 veces, ¿qué? Hijos del infierno que vosotros. Obviamente le están enseñando una doctrina que no es de Dios, ¿verdad? 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Qué está diciendo? Si alguno compromete la ofrenda, dice que es deudor, aunque le falte respeto a la presencia de Dios o a la palabra de Dios, porque era más importante el oro, obviamente. Vamos a brincar al 25. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora quiero poner claro que todo ser humano se encuentra así. Es la condición del ser humano. Aquí la palabra que se repite, ¿cuál es? Hipócritas. ¿Por qué le está llamando hipócritas? Porque tiene una condición real y la están escondiendo. Entonces, si Dios nos mire, decimos, Señor, ¿verdad? No tengo cómo agradarte, soy pobre en espíritu. Dios te salva, eres bendecido, porque Dios te va a salvar. Pero el que dice, yo no soy así, la palabra dice, no seas hipócrita. Claro que eres así, esa es la idea. Por eso repite esta palabra. Versículo 26, dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Esto no lo puede hacer ningún hombre. Nadie puede limpiar su propio corazón, por muchas buenas obras que haga. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Dice, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. O sea, le hacen un monumento, ¿verdad? Muy lindo, y una ceremonia. Es como cuando vemos países que gobiernan bajo tiranía, ¿verdad? O régimen, y se muere uno de los suyos y le hacen una ceremonia grandísima, ¿verdad? Dice, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquel que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida. ¿Se están dando cuenta de lo que dice Jesús? De vuestros padres. Y luego le añade otro nombre, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos
Aquí le está hablando de gente de campo. Fíjense aquí el nombre que le dan a los galileos, o sea, a los discípulos. Dice, de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí Zacarías, hermanos, era un sacerdote. Era del linaje de Aarón, venía. De ahí es donde viene todo el linaje hasta Juan el Bautista, que viene siendo como quien dice el último. Y fíjense lo que dice, hermanos. Dice 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando vemos esta confrontación de Jesús hacia los fariseos, hay una diferencia entre nosotros y los fariseos. O vamos a decir mejor, debe haber. Y no tiene que ver con el pecado esa diferencia, tiene que ver con la actitud hacia el pecado. ¿Cómo respondemos ante esta condición? O sea, si nos creemos mejores que los fariseos, cuando alguien predica de un fariseo y nos sentimos que somos diferentes, es como si estamos diciendo yo también soy fariseo al separarnos. En el intento de querer agradar a Dios en nuestras fuerzas nos encontramos con el gran dilema de la insatisfacción por nuestra incapacidad de agradar a Dios y a la vez la falta de confianza, ¿verdad?, para agradarle a Él según nuestra débil capacidad. En otras palabras, tenemos un dilema, no podemos agradarle nuestra humana condición, pero tampoco podemos confiar en Él en nuestras fuerzas. Ni aún nuestra confianza puesta en Dios es suficiente. Fíjense qué cosa, por eso dice la fe viene. La fe no sale de nosotros, la fe viene de Dios. Dios muestra su amor, muestra la cruz delante de nosotros y nos pregunta, ¿quieren venir? Y cuando decimos, sí Señor, te quiero seguir, recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda a seguirles. Fíjense qué cosa, no sabemos ni cómo pedir, dice la palabra. ¿Dónde podemos encontrar el poder capacitador para agradar a Dios? Lo encontramos en su amor. La pregunta es, ¿cómo recibimos ese amor? Y la respuesta es, lo encontramos en su Hijo. O sea, para yo poder amar a Dios, primero tengo que recibir amor de Dios. La pregunta es, ¿cómo recibo el amor de Dios? Y es recibiendo al Hijo. Por ejemplo, la pobreza espiritual, según la palabra, es la incapacidad de conocer a Dios, la incapacidad de querer a Dios y la incapacidad de llegar a Dios. Eso es muerte espiritual. Ahora, ¿cuánta gente anda, arqueólogos, científicos, incluso pastores, maestros, queriendo conocer a Dios en su capacidad, investigando a Dios, ¿verdad? Muerte espiritual, repito, es incapacidad de conocer a Dios, incapacidad de querer a Dios, incapacidad de llegar a Dios. Esa es muerte espiritual. Jesús tuvo que venir a revelarnos al Padre para conocerlo. Jesús tuvo que darnos vida para poder llegar al Padre. Y Jesús tuvo que darnos su Espíritu para que el Espíritu produzca el anhelo, Abba Padre. Ahora, todo eso es lo que nos lleva a humillarnos ante Él. O sea, el día que lleguemos allá es por toda su potencia, su fuerza, su capacidad. Yo nada más dije, Señor, no puedo y quiero llegar. La pobreza, mis amados, espiritual va más allá de lo que entendemos. O sea, somos mucho más pobres de lo que pensamos. Mucho más pobres. Y la palabra nos enseña cada vez más qué tan pobres somos y vamos menguando. Y mientras más menguamos, más Él se glorifica. Romanos 3:10 nos da un ejemplo claro de esto que acabo de decir acerca de la muerte espiritual. Fíjense lo que dice Romanos 3:10. Cuando usted ve una persona que está estimulando la iglesia, estos versículos no lo van a leer ellos nunca. Porque obviamente esto confronta, ¿verdad?, a la gente, especialmente al que diezma mucho, al que da mucho diezmo, ¿verdad? Sí, porque hay pastores que tienen personas que son los que más dan y cuando les toca predicar el evangelio, se achicopalan, ¿verdad? No quieren hablar de cosas que ofendan a la gente porque bajan las finanzas. Bueno, Romanos 3:10 dice, ¿están ahí? Como está escrito, no hay que
no hay justo. ¿Cuántos no hay? Ni uno. ¿Algún justo aquí? Dice, no hay quien entienda. Fíjense ahí, conocer a Dios. No hay quien entienda. No hay quien, ¿qué dice? Quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto nos habla de la muerte espiritual, mis amados. Dios mismo nos declara paralíticos espirituales. ¿Cuándo es que recibimos las bendiciones celestiales? En el momento que reconocemos que somos pobres espirituales, el momento que reconocemos eso. Pero fíjense que tenemos que tener cuidado de no caer en el engaño de que cuando decimos algo, algo pasa. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, yo siempre le doy gracias a Dios. Y la gracia o las gracias no es una palabra, es una actitud. Es una reacción de la persona que ha sido agradecida. O sea, yo no puedo decir gracias Señor, nada más de palabra, y ya pienso que le estoy dando gracias al Señor. La palabra dice que por medio del Espíritu damos acciones de gracias a Dios. Incluso la llenura del Espíritu de Efesios 5:18 dice, con acción de gracias, alabando, adorando, cantando y sirviendo al Señor de todo corazón. Entonces hay palabras que decimos quizás para matar la conciencia o calmarla, y pensamos que algo va a suceder cuando decimos, Señor, gracias. Y las gracias no se pueden nada más expresar en palabras. Aquí Jesús, hermanos, nos enseña cómo es que alguien puede amar más a Dios. Y esto lo vemos en la historia de Simón en Lucas 7 y el leproso. Y la mujer del perfume del alabastro derramado en los pies de Jesús. Lucas 7, verso 36. Aquí es donde entendemos cómo es que una persona ama profundamente a Dios. Cuando usted ve a alguien entregado a Dios, nunca le atribuya a esa persona, wow, esa persona es súper espiritual, esa persona, aunque Dios la usa mucho, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con esa persona. Es todo lo contrario. Lo único que ha pasado es que esa persona ha podido ver su desnudez a lo más profundo, ¿verdad? Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo, el Señor lo sanó de lepra, ¿verdad? Y en otras, creo que en Mateo y en Marcos se le llama Simón el leproso. Y no entendemos del todo la actitud de este leproso, pero sí sabemos que tenía su actitud farisaica de merecedor de los milagros y la gracia de Dios. Porque su respuesta al milagro no fue en gratitud. Es como los 10 leprosos que solamente uno volvió. Nos damos cuenta que los 9 eran judíos porque ellos pensaban que merecían los favores de Dios. Yo me imagino los 9 que fueron sanados dijeron, es que somos judíos, me imagino. Esa es la actitud que vemos. Hoy todavía, por ejemplo, hay una tía de mi esposa que está trabajando para judíos. Y las historias que ella trae de cómo la tratan, como si fuera un zapato viejo. No voy a decir que todos los judíos, ¿verdad? Sería injusto, pero todavía bajo este concepto ortodoxo. Y maltratan a la gente y tienen a todo el mundo por menos. Gente que no va a ir al cielo porque no son hijos de Abraham en sangre. Y esa no era la razón por qué Jesús había entregado el Evangelio a Israel o por qué lo escogió como pueblo, en este caso escogido, valga la redundancia. Pero este fariseo recibió la sanidad de Jesús, pero no fue sano internamente, no recibió la salvación. Fíjense qué cosa. Y vemos en el texto más adelante, dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, aquí es donde el texto comienza en su narración a hacer una distinción entre el fariseo y esta mujer, ¿verdad? Pecador aquí, cuando la Biblia habla de mujer pecadora, naturalmente se está refiriendo a que era ramera, era prostituta. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos.
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, todo esto, cabe decir que este perfume costaba un año de trabajo, así derramado en un segundo, ¿verdad? Esta actitud de darlo todo a Jesús surge de algo que el texto nos va a decir, ¿verdad? Por eso es que cuando la entrega a Jesús, si ustedes notan, yo como pastor no le digo a la gente, faltaste a la iglesia, llegaste tarde, no hiciste esto. Simplemente apelo a que mientras la gente va conociendo a Jesús, su entrega también va, en resultado, va también, va creciendo. Porque obviamente una persona que, por ejemplo, una persona que batalla con llegar a la iglesia temprano, ¿verdad? Vamos a decir un domingo, hoy se entiende que algunos salen corriendo del trabajo, pero un domingo que es el día de descanso, ¿verdad? Vamos a pensar en esto. Y hay acepciones de personas, ¿verdad? Pero una persona que puede llegar temprano y de repente dice, no, me voy a quedar aquí. Obviamente esa persona o está conociendo a Jesús o no lo conoce del todo. Hay una deficiencia en el conocimiento de quién es Jesús para su vida en lo personal. Ahora, yo nunca le diría, llega temprano, porque eso, si llega temprano, lo va a hacer por el pastor. ¿Sí entienden? Entonces yo apelo a la paciencia de la enseñanza de la palabra y que con el tiempo esta persona llegue a conocer a Jesús al punto que esta persona entienda que se debe a Jesús, no a la iglesia, no al pastor, ni a nada. Y cuando esto sea así, no solamente va a llegar temprano a la iglesia, sino va a llegar temprano y va a hacer lo que tiene que hacer en todo el sentido, porque lo va a hacer para el Señor. Entonces por eso es que a veces lo pueden notar, o sea, si llamamos a alguien que no vino a la iglesia es para saber si está bien, no porque no vino. Porque entiendo que la palabra se toma tiempo aprender. O sea, yo no le puedo exigir a alguien que no conoce a otro que le haga un regalo. Tiene que conocerlo, tiene que saber quién es. Esta mujer ha mostrado algo aquí profundamente, hermanos, de una mujer que no tenía nada, quizás no era pobre, pero tenía un perfume. Este perfume costaba, según los contextos de la historia, costaba un año de trabajo. Imagínense, o sea, el salario de un año. Y según los estudiosos dicen que se lo ponía la mujer en una parte escondida, donde el perfume goteaba una gota cada cierto tiempo para mantener la fragancia, porque las prostitutas no se iban a su casa a bañar para volver, sino que el perfume le daba ese aroma de que estaban limpias. Esa es la idea del perfume. Entonces esta mujer, al derramar el perfume, no solamente le está dando el salario de un año, le está dando lo que la identificaba como prostituta, lo que la cubría como mujer limpia, estando sucia por su pecado, lo derramó a los pies de Jesús. Ella, por el amor a Jesús, cumplió un evento profético. Dice, esta mujer para mi sepultura me ungió. ¿Qué sabía ella eso? No lo sabía, ni idea. Es como cuando Caifás se desgarra el manto, no sabía que se estaba quitando el manto de sacerdote y dándoselo a Jesús, no se daba cuenta. Judas no sabía que estaba cumpliendo una profecía. Judas estaba respondiendo a su codicia. Entonces Dios es sabio, hermanos. O sea, para el plan de Dios nada lo quebranta, pero el que no está en el plan de Dios es quebrantado. Esa es la diferencia. Cuando esta mujer da todo, ¿verdad? Es una actitud en reconocimiento de quién es Jesús para ella. Si imaginas un pastor que diga, tú amas a Dios, da el perfume. No se exige, el amor todo lo da. Pero vemos el efecto de que esta mujer sí recibió salvación por el resultado de su acción. Y esto pasa a través de toda la Biblia. El resultado, por ejemplo, vemos que Jonatán cumplió algo profético en David. Por el amor de Jonatán a David, se cumplió la profecía de que David iba a ser rey, de la elección de Dios. Si Jonatán se pone celoso, David como quiere iba a ser rey, porque ya Dios lo escogió. Algo iba a pasar, pero Jonatán se metió en el plan de Dios por el amor de Dios. El amor de Dios produjo en Jonatán cumplir al punto que le dio su principado. O sea, dijo, no, tú eres el rey, yo no. O sea, el amor se cumple 1 Corintios 13, no tiene envidia, no es celoso, no busca lo suyo. Y entendió, hermanos, porque el amor completa. Y no tenía Jonatán miedo que David le iba a quitar el trono, se lo entregó. Dice el talabarte, la espada, todo se lo dio. Y esta mujer, con la misma actitud, derrama todo esto, ¿verdad? Todo su perfume. Dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Y aquí convidado significa que había invitado a Jesús. Esta mujer no la invitaron. Ella dice, al saber que Jesús estaba ahí, vino.
O sea, nos imaginamos que a lo mejor, dice ella, aprovechar que Jesús se paró para hacer esto. Esa es la idea más o menos, hasta donde alcanza a ver. Dice, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. En otras palabras, los profetas recibían la inspiración de Dios, ¿verdad? No significa que eran adivinos. Lo que pasa es que para el pueblo, como Dios le daba el conocimiento de todo, el pueblo lo podía tener como un visionario. O sea, creo que le llamaban también, no visionario, sino un vidente, es la palabra, un vidente. Pero en sí, estos hombres justos, Ezequiel, Isaías, Jeremías, eran hombres enviados por Dios con el mensaje de Dios. Y eran profetas de parte del Señor. La gente, cuando alguien te profetiza el futuro, inmediatamente la iglesia piensa que tú eres un brujo ya. Y cuando tienes una pregunta de Dios, a preguntar a la persona que Dios usa en profecía. O sea, no funciona así. Tiene que ser en el plan y orden de Dios. El punto aquí es que este fariseo dice, si fuera fariseo, si fuera divino, podemos decir, ¿verdad? Sabría qué tipo de mujer es esta. Ahora, quiero que noten que Jesús le ve los pensamientos a este hombre. O sea, increíble. Aún así este hombre no puede descifrar quién está frente a él. Fíjense la idea. ¿Por qué? Por la actitud de ser fariseo, por la actitud de que pensaba que merecía la salvación y no se quería humillar. Acuérdense lo que dije al principio, en el único lugar que podemos escuchar la voz de Dios es en la posición de humillación. Altivos, Dios no nos habla. Y es lo que pasaba cuando Caifás le hacía preguntas a Jesús. Le decía, y tú si eres profeta, di quién te golpeó, y se quedaba callado. Y tú eres el que dice eso, callado. ¿Por qué? Por su actitud, ¿verdad? Fíjense lo que dice el 40. Yo me espantaría al yo decir algo en mi mente y que alguien me descubra mi pensamiento. Jesús les responde, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ahora, fíjense la hipocresía. En un momento dice, si fuera profeta, a lo mejor pudiera descubrir, pero bueno, a lo mejor es un buen maestro, nada más, ¿verdad? Dice, un acreedor tenía 2 deudores. Esa historia habla de él y la mujer, ¿verdad? Pero el hombre no lo sabe. Quiero que noten, el fariseo no sabe que va a hablar de él. O sea, Dios en mi país dicen lo va a poner a boquejarro. En otras palabras significa, lo va a poner en un lugar que no va a poder salvarse de esta. Esa es la idea. Dice, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora, quiero que noten que Dios, aquí el Señor, perdón, Jesús, les está poniendo en la balanza que en el nivel o en la cantidad que amamos a Dios, vamos a decir, o sea, el amor hacia Dios está sustentado en el conocimiento de su perdón. Esa es la idea. Cuando alguien como cristiano no ama al Señor con su vida, todavía no ha entendido que el Señor perdonó su vida. Por ejemplo, tenemos una historia que siempre la repetimos, el rey, el siervo y el consiervo. El siervo no entendió el perdón, o sea, no se dio ni cuenta. Fue algo que sucedió tan fácil que lo menospreció. No se sentó a calcular y decir, wow, si no me hubiese pagado el Señor, o sea, si no me hubiese perdonado, perdón, ¿qué hubiese sido de mí? O sea, no se sentó a considerar lo que el Señor hizo por él, sino que inmediatamente vio al que le debía, se olvidó del perdón y le exigió. Fíjense aquí, hermanos, lo que dice. Dice, di pues cuál de ellos le amará más. Aquí la respuesta es muy obvia, muy obvia. 43 dice Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. O sea, él entiende que cuando alguien te perdona o te presta o te da algo de mayor valor, te sientes en más deuda con esa persona. Fíjense lo que dice el Señor más adelante. Y él dijo, rectamente has juzgado. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Te has puesto la soga en el cuello. En otras palabras, pero él no sabía. A lo mejor se sintió alardeado por Jesús delante de la gente, ¿verdad? Es que soy fariseo. Pero no sabía que se acababa de poner el nudo y se lo había apretado en su garganta. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y aquí es donde todo se voltea. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora, lo que Jesús le va a decir ahora es, no sabes quién soy. Es lo que le va a decir. Dice,
dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Dice, y los ha enjugado con sus cabellos. Eso es algo muy simbólico, no tenemos tiempo ahora, pero es muy importante. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume, que es más caro que el aceite en este caso, mis pies. Por lo cual te digo, estos versos son importantes para entender el amor a Dios. Que sus muchos pecados, ¿qué dice? Le son perdonados. Ella aquí representa los 500 pecados, por así decir. Porque amó mucho más, y aquí está la respuesta, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahora quiero hacer una pregunta. Si la palabra no nos lleva al punto de ver toda nuestra maldad, ¿cómo podríamos en respuesta amar a Dios mucho si no nos tiene que perdonar mucho? Como no nos consideramos tan malos, lo único que hizo fue perdonar algunos pecaditos. A veces digo una mentira blanquita y, ¿verdad? Sí, a veces le hablo mal a mi esposa, a mis hijos, pero no es tanto así. Obviamente nuestro amor por Jesús va a ser muy pequeño. Pero cuando entendemos esto, hermanos, lo que acaba de decir, dice, más a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Verdad? Voy a retomar el 47 al final. Porque amó mucho, perdón. Sí, dice, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco. Y en otras palabras, Jesús está diciendo, ella, según el fariseo, ella me debe 500 a mí. Tú solamente 50, en tu concepto, no sabiendo que me debes lo mismo que ella. Pero no lo sabes porque no lo admites, te crees aquí, y ella se humilló. Entonces fíjense lo que dice el texto muy claro. Dice el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿se dan cuenta que este hombre fue sanado de lepra? Un milagro del cuerpo nada más. Tus pecados te son perdonados. Aquí Jesús ya se está exponiendo delante de la gente, diciendo yo soy Dios, en otras palabras. Sí, Edwin. Es como si fuera entonces, mientras más grave la condición pecadora, es como si entonces amara más. O sea, como si se fuera tratando de decir algo así, que si tuviera que ver algo, mientras más pecado, mientras más la persona, pues. Lo que pasa es que ningún ser humano tiene más pecado que otro. No, pero yo sé, pero que ahí como que está diciendo, ¿verdad? Mientras más ama Al que más reconoce. al que más conoce. Sí, es como decir, tenemos dos hombres, los dos paralíticos, y hay uno que se jacta y el otro dice ayúdame. El que se jacta piensa que no es paralítico, el que dice ayúdame reconoce que es paralítico, pero los dos son paralíticos. Ahora, el que se jacta, aún siendo paralítico, nunca necesita la ayuda, no la pide. Como no la necesita, no considera que la venida de Jesús era importante para él y que Jesús murió por él. Pero el que pide ayuda, sí. Es la diferencia. Los dos, la mujer pecadora y Simón, la misma condición. El fariseo y el publicano, la misma condición. ¿Verdad? Pero ellos se jactaban diciendo, yo no soy como este. Aquí la actitud del fariseo era, si él supiera la clase de mujer que es esta, ni le toca. Y Jesús le acaba de quitar una lepra, pero él no sabía que tenía lepra espiritual todavía. Entonces por eso dice el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también, qué dice? Esa palabra también es importante porque muchos predicadores dicen que cuando Jesús sana, a la vez también salva. No, por eso la historia del leproso es clara. Yo hablaba hace ya años, hablaba con un, ¿cómo se le llama? Un milagrero, por así decir, porque la iglesia está basada en todo milagro. Yo le pregunto, ¿cómo ustedes presentan la salvación si nada más hablan de milagros? Dice, no, es que cuando la palabra dice sano, ahí está la salvación. Y digo yo, ¿cómo? Bueno, el texto dice, ¿quién es este que también? Está hablando de algo segundo. Al leproso le dijo, ¿verdad? Tus pecados son perdonados. Y le dijeron, ¿quién es este? Él dijo, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirte, levántate y anda? Hay una separación. Muchos, como los 10 leprosos, recibieron sanidad, pero no todos fueron salvados.
Entonces puede ser que alguien reciba un milagro. Miren, hay gente en la iglesia, lo digo con mucha pena, que siempre se están jactando de lo que Dios hizo en su vida en el pasado, pero no se ve lo que Dios está haciendo en su presente. Dios hace 15 años, Dios me salvó de cáncer, de las drogas, de qué sé yo, la prostitución, de lo que sea. Eso fue un evento para traerte a su camino. ¿Qué estás haciendo mientras estás en el camino? Porque a mí Dios me libró de un accidente 2 veces, pero eso es algo que pasó ya. No puedo vivir toda mi vida hablando de eso. Entonces, hay gente que Dios los sanó de milagro y se fueron al infierno. Ese es el problema, porque los 10 leprosos, dice, no hay quien dé gloria a Dios, solamente uno. 9 se perdieron según la historia de Lucas 17. ¿Están entendiendo? Entonces aquí, fíjense lo que dice el 50 para que no quede duda. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y luego le dice algo, vete en paz. Miren, se lo dijo ahí, me imagino, delante de ellos, shalom. Esa palabra dada de parte del Señor, ellos todos se saludan con shalom. ¿Se acuerdan que dije que decir gracias no significa dar gracias? Bueno, todo judío se saluda con shalom, pero no lo tienen. Todos dicen Shama, que es escuchar a Dios, pero no escuchan a Dios. Fíjense cómo podemos vivir en un concepto totalmente erróneo. Este hombre se jactaba de ser fariseo, pero no sabía que iba camino al infierno, y esta pecadora que él no quería que Jesús tocara, camino al cielo. Ese es el problema, y pasó también en la historia más adelante, Lucas 19, hermanos, vamos a ver. Cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le hace la pregunta acerca de la vida eterna, ¿verdad? Su pregunta surgía, ¿sabe de dónde? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Nicodemo vino de noche y por qué el joven rico corrió a Jesús? Piensen un segundito, denle mente a eso. ¿Por qué corrieron detrás de Jesús los dos? En su mente decían cumplir la ley, tenían buena posición, tenían dinero, tenían fama. ¿Por qué corrieron detrás de Jesús? Y al final de la historia del joven rico lo dice. ¿Cómo se fue él? Triste. Miren, he dicho eso anteriormente y es donde debemos examinarnos. Podemos decir cosas, decir, no, yo estoy en paz con Dios, para que la gente a lo mejor te escuche, ¿verdad? Y no tener paz. Yo estoy bien, mira, anoche tuve una experiencia, etc. Pero la vida cristiana dice que cuando decimos amar o estar con Dios, también habla de una llenura, de una plenitud en Dios, donde no es que no tienes batallas, no es que no tienes tus luchas cristianas, pero más bien es como decir, me siento completo en Dios, estoy contento, o sea, anhelo cosas, pero estoy bien. Al decir eso, se evidencia en que no hay dificultad en servir a Dios, buscar a Dios y permanecer en Dios, a pesar de las luchas. Entonces no debemos decir cosas que no estamos sintiendo o viviendo. Yo no puedo decir, no, yo estoy en paz con Dios. Alguien te acusa y lo primero que sale de la acusación es, yo estoy en paz con Dios. Dios sabe mi corazón. Y a veces no, a veces es algo que está ahí. Entonces, si yo digo, ¿verdad? Estoy completo en el Señor y soy codicioso, obviamente no, eso no compagina, o sea, no van uno con el otro. Santiago dice, no mintáis contra la verdad. El joven rico va donde Jesús y le dice, Señor, yo he hecho todo lo que dice la Biblia para ir al cielo. Si yo fuera Jesús, el cual no es necesario, pero un ejemplo le diría, ¿y por qué estás triste? Si la salvación trae consigo gozo, amor y paz. Algo falta, que Dios no es tu Dios. Esa es la respuesta. Se van a encontrar con gente, hermanos, en la calle que sabe mucha Biblia. Se van a encontrar con gente que tiene revelación y sueños y de todo. Pero su vida evidencia lo contrario. Se van a dar cuenta de eso. O sea, no escuchen tanto lo que dicen, sino mírenlo. Y te van a dar cuenta, van a ver que no viven bien ante Dios. O sea, no solamente moralmente, sino te das cuenta de su paz. Si son personas que están, vamos a decir, completas en Cristo. Estoy hablando de gente ya de años, obviamente los nuevos no, pero... Y el joven rico viene corriendo porque tiene una necesidad urgente. Por eso comienza la historia corriendo. Pero luego se fue triste. Llegó corriendo, se fue triste. Miren lo que dice el paralelo de esta historia, hermanos, el contraste. Lucas 19, verso 1. Ahora, les pregunto esto, es una pregunta que sí espero que me respondan. ¿Por qué vino el joven rico a Jesús en el sentido, cómo supo de Jesús? ¿Quién me dice? ¿Cómo supo? Había oído, ¿verdad? Bueno, Zaqueo también había escuchado, ¿verdad? Ahora,
siempre cuando lean a Jesús, nunca menosprecien ni lo que Jesús dijo ni lo que hizo. Todo tenía un propósito siempre. Cuando alguien decía, por ejemplo, la Biblia dice, había escuchado de Jesús, significa que había entrado la fe en él. Esa es la idea. Por eso dice, muchos creyeron en él, pero no le confesaron. No decidieron, pero la fe entró. En las 4 corazones de la parábola del sembrador habla de la voz de Dios. Todo lo que Jesús dijo era voz de Dios. Era palabra de Dios. Jesús nunca dijo nada por bromear o perder tiempo. Todo lo que Jesús dijo era el aliento de salvación de Dios. Toda palabra. Cuando alguien dice en la Biblia y escuchan y habiendo oído de Jesús, ahí está hablando de que la fe lo trajo. Por eso dice, la fe viene primero por el oír. Entonces van a ver que se va a repetir esta parte. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ese jefe de los pecadores, podemos decir, en los ojos de los fariseos, y que era también, y rico. Dice, procuraba. Ahora, aquí vemos la actitud del joven rico, procuraba. ¿Qué es procurar? O sea, aquí no dice, tenía deseo de saber quién era Jesús, no, procuraba. Procurar habla de cuando tenemos a veces dificultades para alcanzar algo. De repente a lo mejor estamos manejando en tráfico y procuramos salir del tráfico buscando la manera de cómo resolver algo o alcanzar algo. Esta palabra procurar significa que tenía diligencia en su corazón. Dice luego, procuraba ver quién era Jesús. Ahora, ¿cómo lo conocía hasta aquí? Por lo que había escuchado. Dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle. Dice, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, fíjense que aquí Jesús llamaba a todos. Cuando Jesús predicaba y habló de la parábola del sembrador, él estaba hablando, dentro de toda la multitud habían 4 corazones. Cuando Jesús predicaba, salía la voz de salvación, siempre. Siempre. La de sanidad no siempre, pero la de salvación sí. Y él dice, el sembrador salió a sembrar, hablaba de Jesús. Dice, alguna semilla cayó en un corazón duro, en otra cayó en un corazón codicioso, en otra cayó en un corazón que ama esta vida, pero hubo uno que cayó en corazones que buscan a Dios. No que aman, que buscan a Dios. Y obviamente cuando vemos esa palabra, los que buscan a Dios, está hablando de los judíos que ya tenían la ley. Por eso Pablo dice, yo recibí la salvación por revelación, o sea, el Evangelio. A Pablo no le predicaron, sino Cristo se le apareció él mismo. Cuando Pablo predica a los gentiles, ellos reciben también el Evangelio por revelación del Espíritu, porque no teníamos una ley previa esperando al Mesías. ¿Sí entienden? Claro, ya tenemos la Biblia, pero los gentiles no estaban esperando a nadie. Simeón estaba esperando la redención de Israel y dice, mis ojos han visto la salvación. Había gente esperando la promesa, gente con fe. Entonces aquí vemos que en este caso el Señor le dice, me es necesario ir a tu casa, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que lo que unió la fe fue lo que procuró Zaqueo cuando recibió la semilla. Si Zaqueo no se sube en el árbol, no ve a Jesús. Está viendo que la fe, dice Santiago, se completa por las obras. ¿Cuál fue la obra de Zaqueo? Ir a Jesús, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice. Porque esa fe es la que produce en nosotros poder, hermanos, plenitud. Al punto que nos llena tanto que esa misma fe nos convence de pecado, nos da poder para amar, nos da poder para amar al prójimo, etc. Y al final la gloria se la lleva el Señor, porque es el poder de su palabra. Dice, ¿dónde ando? ¿En el 7? No. Se me adelanta, hay una palabrita importante. Voy a retomar el 4 porque hablé mucho. Dice, y corriendo adelante subió a un árbol del sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, o sea, Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió, ¿qué dice? ¿Qué significa prisa para ustedes? Contento, o sea, rápido. Dice, y les recibió como. Ahora, el gozo lo tenía ya. La fe que había recibido, la semilla,
había producido el fruto de gozo ya. O sea, él había creído en Jesús sin haberlo visto. Porque él dijo, voy a ver quién es Jesús. El gozo ya lo tenía. Pero aquí se van a dar cuenta de algo muy importante, verso 7. Dice, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador. Ahora fíjense, ¿qué tenían esta gente, hermanos? Un concepto más alto de todo el mundo, o sea, como que si ellos eran más merecedores de la gracia que Zaqueo. Dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Lo que el Señor le dice al joven rico, se lo dice Zaqueo a Jesús, ¿verdad? Ahora, la fe, esa palabra que oyó Zaqueo fue la misma que oyó el fariseo, el joven rico, la misma, el mensaje de salvación. Esa palabra que la gente escuchaba producía confrontación inmediata. Y cada corazón tenía que decir, wow, eso que dijo el Señor soy yo. O podía decir, no, yo soy hijo de Abraham, no puede estar hablando de mí. En Juan 8 le dice, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, no podemos, o sea, la salvación, no somos esclavos de nadie. Pero bueno, Zaqueo sí recibió la palabra. Dice que se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Se están dando cuenta que la actitud de Zaqueo es un producto de la fe. Dios no se la pidió, es algo que nació, ¿verdad? Nació de la semilla de fe. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, el cual fue a todos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora fíjense en algo, esa palabra ha venido la salvación, tiene que ver y no tiene que ver con su dinero. Por un lado tiene que ver porque para Zaqueo el dinero era su Dios, como el joven rico. Y en ese momento Zaqueo lo que hizo fue cambiar de Dios. Ya el dinero no era su Dios, sino Jesús. Por eso cuando él responde en fe y da, él estaba no haciendo una obra de caridad para salvación, sino por haber sido salvado pudo darlo todo, porque dice que recibió a Jesús gozoso. Ya tenía gozo, ya estaba completo ya. Es la palabra contraria a la del joven rico. Se fue triste y él recibió a Cristo ya gozoso, porque la palabra es la que produce el fruto. Pues se van a dar cuenta de algo. Dice, se lo devuelvo cuadruplicado, verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjense aquí, ¿verdad? El insulto para ellos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, y aquí hace una conexión con el Edén, lo que se había perdido, ¿verdad? Aquí es donde vamos viendo, hermanos, que Zaqueo era un hombre rico, lo dice la Biblia, ¿verdad? Zaqueo, cuando escucha la predicación de Jesús, reconoció, al igual, la única diferencia de Zaqueo en posición era moral, que lo tenían como pecador y al joven rico como un buen hombre. Es la conexión que Jesús hace con el hijo pródigo y su hermano. Los dos eran paralíticos espirituales, los dos. El problema es que era difícil para los fariseos o el joven rico admitir que merecía el infierno. Y es el mensaje que escandaliza a muchos. Un ladrón, el ladrón de la cruz le dice, ni aún en la condenación tú te arrepientes sabiendo que nosotros merecemos estar aquí, mas este no. Y viéndolo de un punto de vista general, si tú hablas con una persona que es un delincuente, ¿verdad? Hay veces que lo dicen hasta con gozos. No, yo sé que me voy para el infierno. He escuchado mucha gente decir eso. Yo sé que yo no voy para el cielo. Yo sé que Dios no me va a dejar entrar a mí, un hombre como yo. Pero vemos gente que se creen muy morales y muy rectos y muy derechos, y la palabra viene a su vida, y siempre la palabra es como, parece que en vez de ponerse la coraza de justicia, es la coraza que rechaza la justicia. Viene la palabra y es para allá. No es para ti, esa es para ti, nunca para mí. Y cuando nosotros no andamos en este reconocimiento, en esta actitud de nuestra pobreza espiritual, de reconocer, hermanos, que somos paralíticos ante Dios, no podemos levantar un dedo ante Dios, y que Dios nos da vida, hermanos. Yo siempre pienso en Isaías. Isaías era un hombre, era un profeta que Dios usaba,
¿verdad? Y en el corazón del hombre siempre hay actitudes, en todos nosotros, siempre habrá actitudes torcidas, siempre. Lo que hacemos con eso, luego de conocer nuestra pobreza, es lo que Dios ve. Dios no está mirando a ver quién es el pecador aquí. Dios sabe que todos somos pecadores. Pero la diferencia se marca es qué hacemos al reconocer que somos pecadores. ¿Qué hago luego de entender que soy pobre ante Dios? Isaías seguro venía con un gran ímpetu en su ministerio. Ay de ustedes y ustedes y ustedes. Y hay del que a lo bueno dice malo y a lo malo bueno. Y en el capítulo 6 se le aparece el Señor y dice, ay de mí. Y todo cambia porque obviamente este hombre se iba a encargar, es el profeta que más se menciona en el Nuevo Testamento, Isaías. Y si Isaías iba a traer a Israel, el cual son los versículos del cual Israel hoy van a mirar cuando conozcan a Jesús. Van a decir, wow, nosotros lo crucificamos. Era el Mesías y nosotros esperándolo y él había venido. Isaías iba a tener que llevar este mensaje, pero con un corazón enderezado, un corazón, una actitud correcta. Y cuando Isaías vio al Señor, dice, ay de mí, él no dijo, vamos a decir, Señor, yo como judío, ¿verdad? Te vi, o qué sé yo, muy poeta, no, hermanos. Vi su grandeza, vi su perfección, vi su santidad, vi los ángeles que llamaban al Señor Santo, Santo, sin mirarle la cara, y yo lo vi, y dice, soy hombre muerto. Soy un hombre de labios inmundos. ¿Se acuerdan Romanos 3 que dice garganta abierta como serpientes son? Eso es lo que está diciendo, ese soy yo. Esa es la batalla de nosotros reconocer eso. Ahora, se van a dar cuenta, hermanos, que nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio en la calle, nuestra vida cristiana, desde el punto de vista de que no somos nada, y si somos algo es gracias al Señor, nos va a ayudar siempre a mirar a todos iguales. Al rico, al pobre, al que puede, al que no puede, al que sabe mucho, al que sabe poco, igual. Porque ahí estamos nosotros. El pobre siempre se va a congraciar con el pobre, pero el rico no quiere saber de gente pobre nada más cuando le van a servir. Y en su mayoría, no todos. Hay ricos, en dinero, que son humildes. Y más humildes que muchos pobres arrogantes también. Pero en su mayoría, Jesús usa la analogía de los que confían en las riquezas, no los que tienen mucho dinero. ¿Por qué somos bendecidos al ser pobres? Vamos a terminar con Marcos 10:23. Aquí Jesús, fue el texto que leímos al inicio. Marcos 10:23, hermanos. Yo les digo algo. Nuestra vida cristiana depende del todo de nuestro concepto, de si somos pobres o somos ricos espirituales. O sea, miren, cuando Dios nos comienza a usar en el ministerio, ¿verdad? Obviamente la gente no falta el que te dice, eres un hombre de Dios, me gustó eso que hiciste o qué sé yo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de siempre humillarnos ante el Señor y en ese momento siempre adorar a Dios. En el momento que alguien te dice, bien hecho, o wow, eso que tú dijiste estuvo poderoso, en ese momento no tenemos que hacer una ceremonia, pero internamente en secreto tenemos que adorar a Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que la gente ve en nosotros es la gracia, no es nuestra capacidad. Si Dios quita la gracia de nosotros, si Dios nos quita la gracia que nos ha dado como iglesia, se nota así. Dos cosas van a cambiar, el sistema de la iglesia y la predicación. Porque al irse la gracia ya la gente no ve a Dios aquí, o no siente a Dios, o no siente la presencia del Señor, y se va a manifestar, y luego el pastor, como está viendo que hay un declive, va a cambiar el tema. Va a tratar en sus fuerzas de cambiar el mensaje. Y es lo que yo le llamo, viene la gracia trae fama, se va la gracia y se queda la fama. Y es lo que ha pasado en muchas iglesias. Y eso lo digo con miedo porque, ¿verdad? Cualquiera podemos fallar, pero nunca olvidemos que todo lo que hacemos es por gracia. Cuando alguien dice, me gustaría servir al Señor, pero como Moisés, es que no puedo hablar bien. Esa persona está confiando en sí. Está diciendo, cuando yo hable mejor, yo te ayudo, Señor. El Señor le dice, ¿no fui yo quien hice al mudo y al que habla? O sea, no te puedo yo dar palabras. Y yo lo he visto, hermanos. O sea, yo he visto, ¿verdad? Yo me considero ese Moisés tartamudo, ¿verdad? Que batallo con hablar correctamente y decir las cosas bien. Pero la gracia de Dios me cubre. La gente ni cuenta se da de eso. Yo soy el que más lo veo. O sea, es así, hermanos. Y la gracia de Dios es lo más importante porque nos olvidamos. O sea, de momento Pedro, ¿verdad? De momento se olvidaba que era la gracia del Señor.
Y Pedro llegó a experimentar muchas cosas como caminar sobre el agua, ¿verdad? Pero de repente sacaba la espada, cortar orejas y ya pensaba que él era el superhéroe del Señor, el guardaespaldas o el escudero. Y el Señor le dice, Pedro, cálmate, yo puedo llamar 6 legiones de ángeles. El Señor le habló de una parte muy pequeña de su poder. Un ángel acaba con todo el mundo, un solo ángel. Dice 6 legiones, 6,000, o sea, casi 8,000, 9,000 ángeles. ¿Se imaginan? O sea, le dice, yo tengo todo el poder, pero no lo uso. No es así que vamos a ganar esta batalla, es humillándonos, es siendo humilde. Y cuando alguien te humilla, lo que quieres es buscar con qué humillar a esa persona. O sea, buscas con qué humillarlo, hacerlo sentir mal. Y es lo que pasó con Caín y Abel. Miren lo que dice el 23, para ir terminando. Marcos 10, 23. Es la continuación de lo que sucedió con el joven rico. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí debemos conectar este verso con lo que Jesús dice, pobres en espíritu. En Isaías creo que 66 o 59, dice 60 creo, dice, y miraré al que es pobre en espíritu, ¿verdad? Y arriba el texto comienza diciendo, ¿verdad? Yo hice todo esto, ¿verdad? Y yo tengo todo el poder, pero miraré al pobre de espíritu, ¿verdad? Y aquí el Señor utiliza este ejemplo porque quería cambiar el concepto de los apóstoles. Ellos creían que llegar a ser un rabino, un rabí, un fariseo era la meta a alcanzar, era ser como uno de ellos. Y llegar a ser famoso, y llegar a ser popular, y llegar a tener dinero. Es lo que estamos viendo hoy en el Evangelio de la Prosperidad. ¿Verdad? Que un pastor a lo mejor tenga una casa grande, un vehículo grande, ropa cara, y le dice a la iglesia, mírame a mí, yo soy un hombre bendecido. Y la bendición de Dios no tiene nada que ver con cosas materiales. Aunque Dios puede darte cosas materiales, pero la bendición no se mide por eso. O sea, este hombre cuando viene el paralítico, el Señor lo bendice espiritualmente. Tus pecados te son perdonados. Y nuestra riqueza procede o proviene de entender eso, hermanos, de que nuestros pecados han sido perdonados y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ya somos ricos por eso. Que Dios te dé una casa grande o pequeña, eso no tiene ya significancia, como diría, ¿verdad?, Cantinflas. Ya, si viene, viene, y si no viene, amén. Ya somos ricos en Él. Él se hizo pobre, o sea, fue a la cruz. No, dice un pastor que Él fue a la cruz para que yo ande en un jet privado. Obviamente es ofensivo eso, pero es lo que muchos piensan. Y la gente va a la iglesia para que Dios le bendiga materialmente, ¿verdad? Y un comediante decía, ateo, dijo una verdad muy profunda. Se llama George Carlin, él es un americano, ¿verdad?, que es muy morboso en sus chistes, es comediante, es ateo también. Y una vez dijo, ¿verdad?, si yo le pido a Dios que me dé algo, a veces me lo da y a veces no me lo da, ¿verdad? Dice, ¿y sabe lo que hice? Me puse a orar a Joe Pesci. Joe Pesci es un actor pequeño italiano que trabaja en películas así como de mafia. A ver qué pasa. Y dice, y le oré a Joe Pesci y yo recibía a veces cosas y a veces no. Dios no existe. O sea, él decía, si yo le pido a Dios que me dé una casa, un carro, a veces me lo da, a veces no me lo da. Pero voy a orar a Joe Pesci, un actor de cine, a otra gente, a ver si pasa lo mismo, igual. Y él dijo lo siguiente, él dijo, si Dios es divino, ¿por qué le piden cosas materiales? Un ateo. Y tú dices, wow. Y yo le agrego, si queremos que Dios nos conteste 100% las oraciones, pidamos cosas espirituales. Cuando oramos a Dios y Dios me dice no, yo puedo decir Dios me contestó. A veces no decimos eso, pero sí, o sea, Dios contestó. Y estos que iban a seguir a Jesús miraban al joven rico diciendo, si yo no soy así como ese que llegó ahí, o sea, yo me imagino cuando llegó el joven rico ellos dijeron, ese está pasado ya, está casi en el cielo. Y cuando escuchan a Jesús decir, ¿verdad? Si no vendes lo que tienes, si no tomas tu cruz y me sigues, en otras palabras, vas camino al infierno. Y aquí vemos en el 24 dice, y los discípulos se asombraron. O sea, aquí asombrar significa que el joven rico no va para el cielo. O sea, mi ejemplo a seguir va camino al infierno. O sea, si yo voy detrás de sus pisadas, ¿a dónde voy yo también? Igual. Pero Jesús estaba cambiando la percepción de salvación. Dice, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían
en las riquezas. Si usted quiere, esa palabra siempre no se olvide, la palabra confiar. La palabra confiar es donde nosotros ponemos nuestra vida en tiempo, en calidad, en todo. En otras palabras, voy a decir esto con cuidado, ¿en dónde gastaríamos todo nuestro dinero si tendríamos que hacerlo? ¿Dónde sería? Eso habla de confianza. O sea, si a ti te dicen, ¿verdad? En la bolsa de valores, si inviertes mañana tanto, ¿verdad? En un año tendrás 5 millones. Es una confianza. Vas a confiar que si alcanzas eso, y los cristianos dicen, lo voy a hacer para con lo que me den, se lo dé al Señor, ¿verdad? Esa es la idea de la loto. Bueno, donde ponemos todos nuestros huevos de oro, por así decir, tiempo, esfuerzo, dinero, ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestro tesoro. Y fíjense lo que dice el Señor como ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben, ya dice, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. ¿Por qué? Porque nadie que confíe en sus fuerzas o en su capacidad o habilidad puede entrar al cielo. Jesús estará a la puerta, hermanos, ¿verdad? Como nuestro sellador. No sé si ustedes visitaban discotecas antes, yo sí. Y cuando yo entraba a la discoteca me ponían un sellito que se veía con el neón. ¿Sí se acuerdan? Los que han ido, ¿verdad? Y en el cielo, figurativamente hablando, Jesús es el que nos va a dejar entrar allá. Somos marcados con su espíritu, dice la palabra, ¿verdad? Las arras del espíritu hasta la redención. Y cuando lleguemos a ese día, hermanos, yo no sé si usted sueña con esto, pero yo me imagino los miles de billones, de trillones de ángeles en el cielo cantando a Dios, la gente entrando por la puerta al cielo, pero también, dice la palabra, algunos serán atados y echados al infierno. Va a ser un día terrible, hermanos, un día donde allí no se va a poder engañar a nadie, donde no podremos traer excusas, ¿verdad? Ah, mira, no pude ir a tu fiesta porque me pasó esto. Ya no va a existir porque nuestra conciencia estará así, abierta como un holograma. ¿Saben lo que es un holograma? Cuando todo se ve por dentro, empieza así en el aire. Toda nuestra conciencia, hermanos. Las veces que hemos predicado este mensaje de pobres en espíritu, no amemos este mundo, Cristo es el único camino, Cristo debe ser el Señor. Todo eso saldrá a la luz. Y el Señor en su trono sentado ahí, hermanos, tú pasa, tú no, tú sí, tú no. Va a ser duro ese día, hermanos. Y por eso Jesús está conectando aquí, ¿verdad? Cuán difícil es entrar al cielo a los que viven su vida confiando en las cosas materiales. Dice el 26, ellos se asombraron aún más, tenían deseo de estas cosas, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Nadie, obviamente. El joven rico le pregunta, ¿verdad? ¿Quién puede ir al cielo, maestro bueno? Jesús le dice, solamente Dios es bueno, significa que solamente Dios va al cielo, ¿verdad? Pero Jesús sí le dice cómo puede llegar al cielo. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Obviamente en nuestras fuerzas es imposible. Haciendo cosas buenas es imposible. A lo mejor ofrendando mucho es imposible. Orando mucho es imposible. Es confiando en Cristo nada más que podemos. O sea, por eso dice, para el hombre es imposible en su capacidad, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y luego Pedro, en tipo reclamo, le dice, Señor, lo hemos dejado todo. Pero todavía no habían dejado todo. Lo dejaron en cuerpo, pero en alma, así como en Egipto, ¿se acuerdan? Salieron de Egipto, pero su corazón estaba allá. O sea, aquí Pedro habla como tipo reclamo, Señor, yo lo dejé todo. ¿Te acuerdas los peces que pescamos? Lo dejamos. Y el Señor le diría, ¿verdad? Pero no fuiste tú que lo pescaste, fui yo. O sea, le mostró las riquezas en abundancia. Y te hemos seguido, dice. El 29 dice, Jesús le dice, de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, mujer o hijos, tierras por causa de mí el evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, yo le atribuyo a esto el milenio también. Jesús, hay una promesa en la tierra, donde en el milenio, ¿verdad? Habla de 1000 años vamos a decir, de fiesta, de gozo, de bodas, celebrando el milenio aquí en la tierra, donde no todos entrarán allí. Eso es un tema diferente, pero creo que Jesús está hablando de eso. Dice, con persecución, obviamente vas a alcanzar esto. Hay una parte en Lucas que dice, con vuestra paciencia recibiréis vuestra salvación, ¿verdad? O salvaréis vuestras almas, sufriendo. Dice, y en el siglo venidero, vida eterna. ¿Quieren más de ahí? Así dicen en mi país, cuando te dan un descuento, te dan la ñapa, el poquito más, y luego te quedas parado y te dicen, ¿quieres más? Oramos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor.
Tu palabra, mi Dios, es suficiente para nosotros. Y según ella nos enseña, mi Dios, que tenemos que crecer, mi Dios, en este conocimiento de nuestra pobreza. Tu palabra es enviada para mostrar nuestra desnudez. Dice la palabra en Romanos que la ley fue agregada para que el pecado abundase. En otras palabras, la ley muestra nuestra condición caída, de pobre en espíritu, de pobreza, de justicia y santidad, el cual no nos permite entrar a tu reino, Señor. Así como aquel que enviando invitaciones a las bodas, llegó uno que no tenía ropas de boda. Y el rey le preguntó, ¿quién te invitó? No tienes ropa para estar aquí. Así también tu palabra nos cubre, Señor, de nuestra desnudez. En aquel día será un día terrible para muchos, pero para aquellos que han puesto su confianza en ti, Señor, será un día de gozo eternamente, Padre. Ayúdanos a vencer hasta el fin, Señor, en tus fuerzas, en tu potencia, en tu espíritu, mientras confiamos en ti, Señor, y permanecemos en Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.